Bienvenidos, muy buenas noches a Opinión Libre. El día de hoy, fin de semana, tenemos de invitado al magíster Eric Urbina. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Escuela y de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, y con él vamos a tratar el día de hoy los políticos de nuestros tiempos. Para lo cual voy a invitarlo al estudio. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Eric. Bienvenido. El día de hoy tenemos un tema bastante curioso, los políticos de nuestros tiempos, cómo está nuestra flora y fauna desde la perspectiva de un joven profesional, magíster en el derecho constitucional. Para ello, vamos a hacer un paralelo, ¿no? Vamos a empezar a comparar tal vez el antes y el después de la década de los 90. ¿Cuál sería tu opinión de esta transformación de los políticos de ahora versus lo que eran los políticos de la década del 90 antes y del 90 hacia adelante? ¿Qué opinión tienes al respecto de esta flora y fauna tan variada en nuestro país? Bien, bueno, yo considero que después del 90 en el Perú vemos realmente la presencia política de todos los sectores de la ciudadanía. Antes del 90, ciertamente había partidos políticos, incluso partidos políticos que tenían una continuidad, una presencia y un reconocimiento más claro, bien, pero que no lograba, pues, reunir realmente el sentimiento del total de los peruanos. No olvidemos que la historia de nuestro país, ahora que estamos llegando al bicentenario, nos hace ver cómo es que en las distintas etapas hemos ido reconociéndonos nosotros mismos como ciudadanos, hemos ido a la vez incluyéndonos dentro de la labor propia de la ciudadanía y la vida democrática, y de esa manera también hemos ido eligiendo y teniendo representantes que finalmente son una muestra de lo que somos como país. Y esto lo digo también porque yo al inicio de los 90 todavía era un estudiante de colegio, bien, pero pude ver claramente, bien, cómo es que a partir de esa época, pues comenzó a aparecer, digamos, una suerte de nuevos movimientos, aparecieron también algunos personajes políticos que antaño no tendrían un espacio en la política. El caso Fujimori, por ejemplo, es un caso de estudio, ¿no? Alberto Fujimori, que llega, pues, para irrumpir en un escenario que reconocía a unos partidos políticos clásicos, a unos partidos políticos que ya tenían una cierta data, y aparece él en una campaña ganándole a Mario Vargas Llosa, que era un intelectual tan conocido y tan, pues, a la vez, ¿no?, digamos, festejado por muchos sectores. Esto muestra también ese quiebre en nuestra propia sociedad, quiebre que antes se había manifestado, ¿no? Ejemplo, en la posguerra con Chile. La posguerra con Chile lo narra Basadre, Chirino Soto también, muchos de nuestros historiadores. Cómo es que hay peruanos que fueron a luchar para defender a nuestra patria y que no sabían lo que era el Perú, pero que habían sido convocados, habían sido, pues, luego trasladados a estas zonas de conflicto y habían tenido que lidiar. Entonces, esto mostraba cómo es que no teníamos todavía a nivel social, digamos, una estructura de reconocimiento de todas nuestras culturas, de todos nuestros estratos, de toda nuestra ciudadanía como tal, ¿no? Y ese es un botón, hay otros más, ¿no? Leguía fue el primero que decidió iniciar una campaña para establecer los límites terrestres de nuestro país. Eso también nos dice mucho, ¿no? Y esto a inicios del siglo pasado. ¿Sí? Y límites que hemos cerrado con el fallo ante la Haya hace algunos años. O sea, tampoco no es que se hicieron a inicios del siglo pasado y desde ese momento ya quedó claro, no. Hemos seguido, digamos, lidiando con estos temas hasta nuestros días. Creo yo que un poco el perfil de los políticos que hoy
vemos es un reflejo de nosotros como país, ¿bien? Y junto con ello, ¿no? El hecho que nosotros como país cada vez seamos más educados, cada vez tengamos más posibilidad de acceder a una educación de calidad en todos los ámbitos y que deberá liderar probablemente el ámbito público principalmente, pues también hará que tengamos políticos más educados, políticos más informados y que a la vez eleven el nivel de nuestra política, ¿no? Ahí voy a hacer un alto, porque justamente has hecho un análisis bastante interesante del 90 hacia atrás, 90 hacia adelante. Y bueno, el tema del limítrofe no lo voy a tocar, pero has dicho una verdad. Tenemos los políticos que nos corresponde tener. Tenemos la representación que nos corresponde tener de acuerdo a la cultura que tenemos. Y realmente, si yo me pongo a analizar de todos esos políticos, me centro en el Congreso. Los congresos que hemos tenido hasta tal vez hasta el segundo gobierno de Alberto Fujimori, eran gente mayormente preparada, ¿okay? Había una representación muy variopinta, es más, si no recuerdo, habían grupos políticos diversos, con diversas tendencias, pero eran más o menos gente más bien preparada. Y después de Fujimori ya vino Alejandro Toledo, vino ya Alan García, Ollanta, ¿no? Conforme han ido pasando los años y los gobiernos, nuestra representación congresal, no voy a hablar todavía de la representación en el Ejecutivo, ha demostrado ser una representación cargada de mucha cultura chicha, de mucha cultura de Pepe el Vivo, ¿no? Es más, si tú recuerdas, hemos tenido, pues, las noticias salían, entre comillas, el come pollo, ¿no? El roba al cable, aquellos congresistas que, ¿no? Que salían oye, ¿sabes qué? El colegio fantasma, ¿no? No voy a decir nombre, pero ya son públicamente conocidos, ¿no? Sí, había estudiado, pero los compañeros son fantasmas, o sea, ¿ok? Y si me voy a la otra parte, a la parte del Ejecutivo, y eso lo toqué justamente con el doctor Marcos Ibaceta sobre la investidura presidencial, no hemos tenido, la banda presidencial ha sido calada, banda presidencial, o sea, como que hemos tenido mucha representación de lo que somos, pero en todo caso, mi pregunta sería, a la luz de las evidencias, somos un país de gente corrupta, delincuente, somos un país de gente inculta, no solidaria, indisciplinada. ¿Eso es lo que somos? Esa sería mi pregunta. No sé cómo lo analizas tú. Yo te lo planteo así. ¿Cómo sería tu análisis? Cuéntame. Bien. Bueno, yo creo que sería injusto afirmar que somos un país de corruptos, de personas incultas, de, digamos, pues, traferos, etcétera. No, definitivamente no somos eso, pero que en nuestra sociedad hay muchos que roban cable, muchos que filtran facturas para cobrar el pollo, digamos, o cobrar otros ingresos que no le corresponden, sí. Y es también, creo, parte de mejorar el hecho de reconocer aquello, ¿no? ¿Cuántos peruanos terminan acudiendo a este tipo de práctica, ¿no? Muy bien, mi vecina compra o paga por el servicio de cable, de ella vivimos todos los de la cuadra, ¿no? O este tipo de situaciones que representan una informalidad y una informalidad que tenemos que superar, ¿no? Yo no estoy justificando, es totalmente criticable, pero como lo mencionaba, en el fondo representa a parte de nuestra sociedad, parte que definitivamente tiene que cambiar y que a la vez lo hará en la medida en que tenga más educación. Recuerdo una entrevista que le hicieron al entonces asesor del presidente Ollanta Humala, el señor Fabre, ciudadano argentino,
que luego vivió en Brasil, etcétera, y le preguntaron, ¿no?, cuál era el parámetro que él utilizaba para poder entender a una sociedad y luego llevar a la práctica sus estrategias para que ganen sus clientes, un asesor que se iba con el que le pagaba, etcétera. Entonces, él dijo, pues es muy fácil, ¿no? Llego a este país, leo el diario más leído por sus ciudadanos y junto con ello veo el programa de televisión más visto por sus ciudadanos también. Y de esa manera él podía más o menos conocer a un grupo social. Y él dijo, cuando yo llegué al Perú, lo que hice fue leer el Tome todos los días y después ver el programa de televisión más visto por todos los peruanos, que en ese momento era El Fondo Hay Sitio. Esto ya ha cambiado hoy, ¿no? Seguramente ya son pocos los peruanos que leen un diario impreso. Habrá que ver cuáles son las páginas web más vistas y luego hay que ver cuáles son los programas de televisión pues más sintonizados o cuáles son, porque incluso en ello también hemos cambiado, porque ojo, o sea, nosotros vamos junto con los avances que se presentan en la humanidad, ¿no? ¿Cuáles son de repente los influencers que tienen más llegada a los ciudadanos? Y dentro de ello, ¿cuáles son los ciudadanos que ahora conforman esa masa electoral más grande? Son los millennials. Bien, ¿a quiénes leen los millennials? ¿Qué ven los millennials? ¿Quiénes son los que terminan formándoles un criterio? Y esto nos puede llevar también a entender cómo es que el Parlamento se va conformando de una manera u otra, ¿no? En la reciente elección que hemos tenido del Congreso, este Congreso que entra en este plazo sustitutorio, ¿no?, nos sorprendió a muchos el ver la presencia, por ejemplo, de un partido confesional, como es el FREPAP. Y, ojo, lo digo con el mayor de los respetos, porque al fin y al cabo, ellos han llegado hasta una curul, porque muchos peruanos han votado por ellos, ¿no? Bueno, ¿cuántos realmente en el Perú apostarían hoy por un partido confesional? ¿Mm? Tal vez no son pocos, ¿bien? Y por otro lado vemos la presencia de Antaurumala y vemos otras. Ojo, estoy tratando de hacer una suerte de radiografía, no estoy diciendo que me parezca bien del todo, soy crítico de muchos puntos, ¿no? Yo creo en la separación Iglesia-Estado, por ejemplo, ¿no? Creo que en la democracia como el medio más idóneo para podernos gobernar como sociedad, etcétera. Pero sin embargo, no todos los peruanos creemos eso. Y esos peruanos que no creen eso, pues terminan justamente pues eligiendo de repente a algunos grupos específicos, ¿no? Yo creo que aunque hemos avanzado mucho en ese reconocimiento como sociedad, aún tenemos camino por andar, ¿sí? Y un camino que hay que andarlo, ¿no? No nos queda de otra. Tenemos que andarlo, tenemos que avanzar en ello. Ojo, yo creo también que esta no es una tragedia del pueblo peruano, es una tragedia en realidad de América Latina. Bien, yo estuve el año pasado en Chile por un evento académico, una semana, un poco más, y ellos mostraban una sociedad ya muy cercana, digamos, a la Europa, antes de que esto fue, un poco más de un año incluso, antes de que estallara pues todo este conflicto, ¿no? Y cuando uno ya luego preguntaba, ¿no?, al taxista, preguntaba a la señora que atendía en el restaurante, etcétera, se da cuenta que en realidad había algo de malestar, es decir, se pintaba una fachada muy, muy bella, pero ya detrás había carencias, ¿no? Detrás había grietas, había goteras, etcétera, y luego lo terminamos viendo, ¿no? Chile tiene también este problema, ¿m? Y junto con él, nosotros y el resto de países latinoamericanos, ¿no? Son todavía tareas pendientes y tareas que nos llegan en pleno, digamos, bicentenario de todos estos países. Nosotros somos el último, ¿no?, que va a celebrar este aniversario, pero los otros no se escapan y aunque lo celebren, saben que aún hay problemas ahí que resolver. Dime una cosa, Eric, partiendo de la premisa que definitivamente no lleguemos al extremo, obviamente porque somos un país muy, muy diverso, pero hasta el Congreso anterior, toco lo que acabas de mencionar. Voy a coger lo que acabas de mencionar en cuanto al partido FREPAP.
¿no? Que es un partido confesional, como tú lo has mencionado, estamos viendo película, estamos viendo que el país en general, a la hora de manifestar su voto soberano, dijo, bueno, ya me cansé de ver tanta corrupción. Ya me cansé de estos partidos que se están peleando por sus intereses. Me cansé de ver que se están escudando en poderes del Estado para salir ilesos de sus males, de sus pecados. Entonces, como ya me cansé o ya me cansaron, el pueblo ha dicho, bueno, ahora sí, no, vámonos a los extremos. Vámonos a los extremos, ¿no? Un partido de corte religioso, muy conservador, vamos a llamarlo así, de estilo conservador, y no cualquier representación, sino una representación interesante, ¿no? 12 miembros que votan en bloque, y del otro lado también izquierdas bastante duras, UPP, el Frente Amplio, izquierdas duras, un pequeño sector cuyas ideologías son un poco distintas, pero que están representados a través del Partido Morado, ¿no? Y los partidos tradicionales como Acción Popular, en este caso, y un fujimorismo que se mantiene, ¿no? Un fujimorismo que sí está ahí y está vigente, pero que esta vez sus personajes, sus artistas principales, ya no son eso que hemos visto en el Congreso anterior, que algunos dicen, no, el Congreso anterior era mejor que este grita menos, pero hace malas cosas, pero en el fondo yo noto algo más de, digamos, contrapesos, digamos, más balanceada la situación, ¿no? Como que el país dice, bueno, ya me cansé de lo otro, ya no quiero tanto escándalo, no quiero tantas situaciones que son desagradables, prefiero apostar por estos nuevos, por caras nuevas, por ideologías conservadoras, aunque extremas de repente, ya sean opiniones, pero más conservador. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cuál sería tu radiografía o tu foto? Bien, bueno, yo creo que ante situaciones extremas, las personas solemos también tomar algunas decisiones extremas, ¿no? Cuando los peruanos vieron que el Ejecutivo y el Legislativo no podían lidiar, no podían ponerse de acuerdo para avanzar, sin embargo, luego el ciudadano de a pie seguía viviendo y seguía saliendo a hacer su trabajo y a pagar sus deudas, etcétera, pues tal vez comenzaron a buscar un representante mucho más cercano que esté pues en su día a día, ¿no? Cuando uno se pone a investigar un poco quiénes son los congresistas del FREPAP, quiénes son los congresistas que han llegado bueno, bajo la ideología, digamos, del señor Antauro Humala, no se da cuenta pues que no eran líderes de opinión, no eran pues, digamos, profesionales muy conocidos, eran personas que estaban ahí en el día a día, que ayudaban a los de su barrio, a los de su cuadra, etcétera, y que comenzaron a ser reconocidos y que finalmente los ha llevado hasta una curul. Ahí hay también un error muy grande y es el de los partidos políticos, incluido ahí el propio fujimorismo, ¿no? El fujimorismo, el APRA, etcétera, ¿no? Que no supieron escuchar y hacer eco de de ese sentimiento que tiene el pueblo y que al no reconocerlo, no poder atenderlo, pues sencillamente no consiguieron por ello, digamos, unos escaños. Y ahora, ya lo hemos visto con este Congreso supletorio, lo vamos a ver con este nuevo presidente y también con este nuevo Congreso que se conformará en principio el próximo año. Porque si ahora estamos viviendo una situación de crisis extrema, seguramente aparecerán políticos extremos en sus propuestas para poder salvarnos de esta gran crisis en todos los aspectos, ¿no? Y acá, ojo, ¿no? O sea, todavía no estamos viendo lo peor de la crisis. Lo vamos a ver el próximo año, tal vez con una crudeza mayor el próximo año.
Y frente a ello, la gente lo que va a hacer, obviamente, es buscar quién le resuelva los problemas. Y ante esas situaciones, de ordinario suelen ser aquellos que más que acudir al consenso, más que acudir al diálogo, etcétera, pues vienen y te dicen, mira, yo estatizo la banca, o de repente yo acabo con las AFPs, o todo lo de la ONP también se acaba, etcétera, que son soluciones fáciles, soluciones populistas, pero que en el fondo no resuelven el real problema, sino más bien crean otros, que tendrán que ser resueltos en otros, en otros años, probablemente, ¿no? Hay, yo creo, una crisis de los partidos políticos que se arrastra desde el 90, que no se ha conseguido resolver, una crisis de partidos políticos que, aunque nos han dado una constitución como es la del 93, que es la 12ª constitución que tiene nuestro país, a la vez no termina de representar realmente al país. Yo no creo que estemos, por ejemplo, en un momento constituyente, es decir, en esa circunstancia social que te lleva a cambiar de constitución. Yo no creo que debamos cambiarla, pero sí es importante comenzar a hacer algunos ajustes y comenzar a pensar realmente qué tenemos que cambiar, ¿no? Y de una manera seria, que a la vez pues recoja también la participación de todos los digamos, sectores de nuestro país. Digamos, un botón así a muestra de ejemplo, ¿no? Hoy el Congreso de la República, un Congreso nuevo, ha aprobado muchos proyectos de ley con un claro contenido populista, ¿no? No es la primera vez, lo ha hecho ya antes. Y lo ha hecho desobedeciendo totalmente criterios técnicos. Bien, sencillamente a partir de la lectura de la realidad que hacen de una manera muy, digamos, sectorial, pero que finalmente va a traer consecuencias para todos los peruanos. Alguien puede decir, el problema está solamente en el Congreso de la República. No, el Ejecutivo lo mismo. El Ejecutivo nos ha dicho, el domingo acá nadie sale y mantenemos el horario restringido de circulación, etcétera. A partir de un estudio científico, las ciencias sociales hacen esto, nos ha dicho, oigan, miren, a partir de estas conclusiones que han elaborado científicos, gente que no obedece a una ideología política, que se dedica a su trabajo de investigación, vamos a tomar estas decisiones, tampoco. Entonces, ese es, por ejemplo, también uno de los grandes retos que tenemos como país, ¿no? El hecho de que incluso los políticos que tenemos comiencen a escuchar a aquellos que saben más que ellos mismos, ¿no? Y que es lo que luego también los ciudadanos tenemos que hacer, ¿no? Acudir al médico para que me sane de esta enfermedad que tengo, ¿no? Si tengo que, no sé, pues contratar algo, acudo al abogado, etcétera. Bueno, en el caso de nuestros políticos deben hacer esto mismo, o deberían hacerlo, por lo menos. ¿Bien? Y acá, cuando ya uno entra, por ejemplo, al saber científico, termina dejando de lado, que ojo, no es desconocer o rechazar, pero sí hacer que pueda, digamos, fe y ciencia, ideología y ciencia, pues converger y a partir de esa unión, digamos, y ese diálogo, llegar a unos acuerdos, ¿sí? Y a partir de esos acuerdos comenzar a construir país, ¿no? Comenzar a llegar propuestas, etcétera. Voy a tomar tu idea base en el sentido de que justamente tú manifiestas, ¿no? Los políticos ahorita están en un tema populista. Pues será, pues, obviamente, porque estamos en un año electoral. Y aquí es quién da más, ¿no? ¿Quién da más? Mi partido da más, mi partido te ayudó. Ahorita estamos, obviamente, el mundo está, algunos países están en cuarentena hoy por hoy. Ayer estuvimos con Gabriela Alperín de Argentina y ellos están en cuarentenados, están con cuarentena estricta. Nosotros ya hemos salido
muchas partes del país están fuera de cuarentena, otras partes han vuelto a cuarentena. Entonces, estamos con una situación incierta, una situación de guerra, es la verdad, y no solamente el Perú, sino todo el mundo está en una situación así, y una situación donde tú no puedes proyectar mucho. Entonces, estamos viviendo el día a día y cada día tratando de sacar lo mejor que se pueda. Definitivamente vamos a tener, o tenemos ya una recesión galopante. Todavía el INEI no arroja las cifras. Se estima que el PBI ha caído en menos de 2%, y son las estimaciones bastante duras, pero tomo en cuenta lo que has dicho. Hay mucho populismo producto justamente de la realidad que estamos viviendo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y ahorita la gente lo que necesita es mantenerse, subsistir, comer, obviamente tener para su salud, porque nadie sabe lo que puede pasar con esta enfermedad. Nadie sabe si está en ese 3% que se van a graves, que se van a un tubo en el hospital, a una UCI, o que de repente van a fallecer, ¿no? El 3% es el pro que se ha estimado para esta enfermedad, mientras que el 80% no le va a pasar nada, o le va a pasar muy poco. Pero en ese contexto puede ser que haya un poco de ganas políticas de ensalzar a mi partido para que lo vayan a votar el próximo año en abril, tomando en cuenta que van a ser unas elecciones bastante complicadas, porque si tú analizas y ves cómo va la ciencia avanzando con la vacuna, posiblemente Perú esté entre el segundo trimestre, si tenemos mucha suerte, el primer trimestre, pero solo un sector de la población va a ser vacunado, pero estamos mirando más al segundo trimestre o el segundo semestre del próximo año. O sea, va a haber miedo para ir a votar. Y nosotros no tenemos un sistema como Estados Unidos que tú puedes votar por correo, porque acá nadie confía en nadie. Acá tú no puedes emitir un voto por el correo porque eso nunca ha sido así aquí. Estados Unidos sí lo hacen y no tienen problema, emiten su voto a través del correo y lo envían, y ellos están totalmente seguros porque apostaron hacia a la institucionalidad. Nosotros no tenemos ese nivel de confianza para hacer una votación. O sea, proyectemos de repente una situación crítica con una votación donde va a haber aglomeración de gente. La gente va a preferir pagar su multa. Va a preferir pagar su multa a arriesgarse a enfermarse yendo a votar. Entonces se presta a muchas cosas. ¿Crees tú que estos políticos de ahorita que están siendo populistas, con de repente, digamos, abriendo mucho el arca del tesoro público, con la consiguiente problemática económica posterior, crees tú que va a cambiar y vayan a escuchar? Porque el día de hoy creo que está en agenda el tema de la ONP, que todavía están en el pleno, era el punto número 2 el día de hoy. Vamos a ver si lo tocan. ¿Crees tú que logren concentrarse un poco en no soltar tanto el caño y dejarnos totalmente desfinanciados? ¿Y qué crees tú que va a suceder en ese aspecto? Bien, bueno, yo creo que este Congreso va a ser muy populista, que este Congreso terminará aprobando el proyecto sobre la ONP, como ha hecho con los anteriores. Creo que esto terminará siendo llevado ante el Tribunal Constitucional y se seguirá con todos estos procedimientos previstos por nuestra normatividad, y que está bien que así sea, pero en paralelo, la realidad, que siempre es más rica y más compleja, terminará haciendo que los ciudadanos, antes que esperar el monto que están ofreciendo por la ONP, como muchos otros que hasta ahora están esperando el bono y no les sale, y resulta que sí les debe salir porque tienen todas las condiciones para ello, terminará pues sobreviviendo, ¿no? Esta es un poco la tragedia que tenemos como país. Respecto a las elecciones, yo creo que antes de que lleguen estas, si aún estamos a tiempo, por ejemplo, sí se debería de eliminar la multa para estas elecciones. Porque es cierto, puede haber muchos ciudadanos que ante esta circunstancia prefieran no ir. Muy bien,
pero luego le corresponde al Estado y al presidente, digamos, Vizcarra, dar los recursos necesarios para que se puedan realizar estas elecciones dentro de la normalidad posible. Tal vez con más de una fecha de votación, que sea sábado y domingo, y con una hora exacta en la cual uno deba de ir a votar, y junto con ello, ¿no? Eliminar el tema de la multa, etcétera, para que se pueda realizar este cambio, ¿no? En el gobierno como corresponde. Y luego, algo muy interesante que yo he visto que ya está sucediendo en otros países, alguien puede decir, bueno, ¿con quién nos comparas? Pero no está de más, ¿no? España, la propia Alemania, etcétera. La sociedad civil organizada pone en evidencia las mentiras o medias verdades que pueden decir algunos partidos políticos o algunos políticos en específico, ¿no? Pone en evidencia y de esa manera también contribuye con la información de los ciudadanos. A ver, esto que está ofreciendo este parlamentario o este candidato no es posible, como es el caso concreto de la UNP, ¿no? Técnicamente no es posible. Entonces, hay que decirlo y hay que explicarlo, ¿bien? Para que luego se pueda entender por parte de la ciudadanía y para que luego la ciudadanía informada pueda no dejarse engañar, ¿no? Por estos políticos. Junto con ello, yo sí creo que es importante y necesario también que los partidos políticos que aún tienen inscripción vigente, aunque no hayan tenido representación en esta última elección parlamentaria, tienen que salir a hacer frente y a hacer campaña desde ahora, ¿sí? Y todos, todos, desde las distintas tiendas políticas, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de ello yo creo que va a haber una mayor identificación también de los ciudadanos con las propuestas y luego también con aquellos líderes, ¿no? Que ya los conocían de antes, etcétera. Yo no milito en el APRA, es más, soy crítico en muchos aspectos, pero soy consciente que, por ejemplo, el partido aprista aún tiene una red articulada en todo el territorio nacional. Una red articulada que a la vez no ha sido escuchada del todo en las elecciones pasadas y que por ello mismo terminó pues en el desprecio de muchos de sus militantes que no votaron por sus candidatos. Bueno, ojalá hayan aprendido la lección. Lo mismo con otros partidos. Por ejemplo, el PPC, yo milité sí por muchos años en el PPC, ya no lo hago ahora, pero bueno, el PPC igual. Un partido que ha tenido muchos años, que tuvo buena, digamos, votación en algunas ciudades, pero que no logró poner a ningún congresista porque no pasaron la valla. Bueno, de la última elección a esta que se viene, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Porque claro, si es que no consigue un partido político esa identificación con el elector, lo va a conseguir otro. ¿Y cuál va a ser ese otro? Ya hay quien ha pedido, por ejemplo, ¿no? Que se le indulte a Antauro Humala, y no son pocos los ciudadanos que comienzan a decir sí, porque él ha dicho que va a matar a todos los corruptos, ¿no? Y lo mismo con otros personajes que aunque están impedidos de participar en la contienda política, pues ya comienzan igual, ¿no? A tener su espacio político, comienzan a hacer eco, y hay ciudadanos que se identifican. Y es muy lógico que se identifiquen porque se necesita, ellos mismos, ¿no? Los ciudadanos necesitamos identificarnos con algún político, con algún partido. Bueno, ¿cuáles son los que están? ¿No? Aquellos que tal vez tengan las cosas más claras, ¿por qué no consiguen que se identifiquen con ellos? Es una tarea pendiente, pero es una tarea importante, ¿no? Es una tarea urgente también. ¿Consideras tú que nos falta más cultura cívico-política? No te escuché bien, Julio. Me dijiste si hace falta cultura cívico-política. Sí, consideras, porque justamente lo que mencionándome va por ese lado, o sea, a los partidos tradicionales, bueno, has mencionado el APRA,
el APRA no supo leer a su partido por dentro, y las cúpulas del APRA no han querido soltar el poder al interior, y ese es el producto, ¿no? Ese es el resultado, más bien, de estas acciones dentro de esas cúpulas dirigenciales que se han cerrado. Bueno, voy a especular aquí para tratar de defender sus intereses particulares a institucionales del partido. Al no leer bien el panorama, pues el resultado es: no estás en esta contienda electoral, no estás en este Congreso, y vas a tener muchos problemas. Pues no, tendrás que reorganizarte. Al mencionar el APRA. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿nos falta más cultura cívica política dentro de los partidos y fuera de ellos? Yo creo que sí. Y yo creo, junto con ello, que uno de los elementos que nos lleva a esa falta de cultura política es que el voto sea obligatorio. Porque claro, tú sabes que llegadas las elecciones tienes que ir a votar, porque si no tienes que pagar una multa. Voy porque estoy obligado a hacerlo, porque no tengo de repente los medios para pagar la multa. Ya luego, yo he leído un estudio, o un estudio científico entre las ciencias sociales, que muestran cómo es que en algunos sectores socioeconómicos tal vez no van a votar, porque pueden pagar la multa, y están tal vez ese fin de semana en la playa, o en, no sé, pues su casa de recreo, y no quieren regresar a la ciudad, y dicen, bueno, me sale más barato pagar la multa cuando regrese, y se acabó. Bien, yo creo que lo que debemos hacer es hacer primero campaña para que el ciudadano vaya a votar. Y de esa manera, ese ciudadano que va a ir a votar, no porque tiene que pagar la multa, sino porque él se ha convencido de que es lo mejor, pues se informe antes. Y que así, pues, vaya con una convicción, vaya digamos, respaldar a un candidato con el que se identifican, o a una propuesta con la que también se identifica. Eso por un lado. Hay otras maneras y mecanismos también importantes, ¿no? Por ejemplo, volver a tener actividad política seria en las universidades. Entiendo perfectamente que a partir de la mala experiencia que tuvimos dentro de estos años que sufrimos el terrorismo, pues creció, ¿no?, este temor a la política en las aulas universitarias. Y por ello está mal visto que los universitarios participen en política, o que dentro de las universidades se fomente la participación política. A mí me parece ese un gran error. Yo he tenido la oportunidad de vivir algún tiempo fuera del país haciendo estudios, posgrado, y algo que me llamó positivamente la atención es que tanto en universidades públicas como privadas se permitía que pueda haber reuniones de los jóvenes para que discutan sobre las propuestas políticas, sobre sus intereses, etcétera. Junto con ello, todos tienen que ir a la universidad a estudiar, ese es el rol principal, ¿no? Pero lo otro no se desestima, es más, se fomenta. Porque así como se fomenta el deporte, así como se fomenta la cultura, etcétera, y está bien que así sea, también se tiene que fomentar la política. Porque si no, luego tenemos a profesionales de repente muy exitosos, profesionales que han conseguido una alta competencia y que no quieren saber nada con el quehacer público. ¿Por qué? Porque uno, no lo entienden, y dos, consideran que entrar a ese ámbito es desprestigiarse totalmente. Y esto es algo que también tenemos que cambiar. Yo he visto, no me han contado, yo lo he visto, como por ejemplo, ¿no?, muchos catedráticos universitarios que igual simpatizaban y lo decían en sus clases públicamente, ellos iban a dictar su materia, pero luego sí tenían una sintonía con algún partido, etcétera, y todos los alumnos lo sabían, pues luego eran convocados para que ocuparan un escaño. Terminaban su mandato de representación, 5 años, 4, regresaban a las aulas y no había problema, continuaban con ello. Y luego abogados que igual militaban, médicos, ingenieros, etcétera. Es decir, había una participación política porque había un interés. Y un interés que fue también
puesto sobre el tapete desde la juventud, ¿no? Desde la juventud. Yo creo que eso es algo que como país tenemos que recobrar, ¿no? Tenemos que recobrar. Yo visité, por ejemplo, igual puede ser hace un par de años, la Universidad Mayor de San Marcos, por un evento académico, etcétera, y sí pude ver que había actividad política manifiesta. Alguien puede decir, yo creo erróneamente, ¿no? Que se decía, pues San Marcos es comunista, es roja, y no. No olvidemos que el profesor Javier Villestein casi consigue el rectorado de San Marcos. Y eso no fue de un día para otro, ¿no? Es decir, ya hay una pluralidad, y qué bueno que así sea. Y que esto se pueda dar también en otros ámbitos, ¿no? En otras instituciones, etcétera. Tomo la palabra que acabas de mencionar al respecto de sacar la política de la universidad. A partir de la década del 90, precisamente a partir del 94, del 95, se empezaron a dar normas universitarias para sacar a esos alumnos que eran líderes natos o que les gustaba la efervescencia política. Bueno, eran regulares, alumnos de tercio medio, algunos de tercio superior, pero la mayoría de tercio medio, y empezaron a poner vallas, ¿no? Empezaron a poner vallas que solamente de tercio superior, los primeros puestos, que a veces los primeros puestos no necesariamente son gente que le guste la política, sino que les gusta más el estudio, el academicismo, o tienen otros objetivos, ¿no? Son diferentes tipos de personas, pero a partir de ahí empezaron a matar a la política o a estos nobles y prospectos de políticos, ¿no? Los empezaron a eliminar del espectro, ¿no? Los empezaron a eliminar, no dar tribuna, y empezaron a poner a jóvenes muy manipulables en temas políticos y realmente, bueno, la situación es justamente, creo que estaba abonando al tema de falta un poco de cultura cívico-política, ¿no? Al menos al nivel universitario. Definitivamente hay una tarea grande que esperamos que los padres de la patria, los congresistas o quienes estén en el sector, pues entiendan que no es malo la política en la universidad. Los extremos son también malos en este caso. Pero bueno, una última pregunta para terminar el tema de los políticos de nuestros tiempos el día de hoy. ¿Crees tú que nuestros políticos podrán apostar a elecciones libres, a sacar normas para elecciones libres, con el consiguiente trabajo de sus partidos de, como tú bien lo has dicho, convencer a la gente que vaya y vote, o de repente no les es muy conveniente? Tu opinión final al respecto de ese tema. Bien, bueno, tal vez por mi juventud, pero yo aún creo. Y si es que no lo hacen los partidos políticos, tenemos poco tiempo, sí lo va a hacer la ciudadanía. Hay un libro muy interesante de Alberto Vergara, este joven politólogo que ahora está en Estados Unidos justamente haciendo investigación científica, ni amnésicos ni irracionales, ¿no? En realidad, yo creo que a veces sí subestimamos a la población peruana. Y aunque la población tenemos, ¿no?, nuestros defectos, nuestras subjetividades propias de nuestra formación, de nuestra experiencia en la vida, etcétera. Yo creo que aunque los partidos políticos no nos den una propuesta clara y una propuesta viable, los ciudadanos veremos la manera de saber salir de esto. Lo hemos hecho antes, lo estamos incluso haciendo ahora, y lo digo porque tengo experiencia cercana, familiar, a partir de esta pandemia, ¿no? En la que veo cómo es que sí, los ciudadanos se están organizando, nos estamos organizando. Si el Estado no llega, qué pena, debería llegar, que es obligación. Pero luego los ciudadanos son los que salen para sacar adelante a sus familias, a sus pueblos, etcétera. Yo espero que después de esta pandemia que nos toca ahora vivir, venga esa suerte, digamos, de décadas de luces, como se dio después de la guerra con Chile, ahora que tanto se recuerda, ¿no? Para decir, estamos en una crisis igual
que la posguerra. Bueno, no olvidemos que después de la guerra con Chile tuvimos a un José de la Rivaagüero, a un Víctor Andrés Belaúnde, a un José Carlos Mariátegui. Es decir, hay para todos los gustos. Personas serias, sensatas, que desde su visión trataron de contribuir y que sí sacaron adelante el Perú. Bien, tal vez con críticas, etcétera. Bueno, yo creo que sucederá lo mismo. Creo que al margen incluso de las propias discrepancias que hoy vemos, los peruanos sí vamos a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Ojalá que los partidos políticos estén a la altura y al estar a la altura, pues contribuyan con esto, porque si no serán relegados por la propia población. Y esto podría llevarnos a una crisis mayor, pero no creo que lleguemos a eso. Igual, a modo de breve paréntesis, estas crisis políticas no son ajenas tampoco a otros países. Es cierto que uno siempre ve la casa propia o el jardín propio, ¿no?, más seco que el del vecino, pero son varias las latitudes que están sufriendo por esto, ¿no? Veamos las elecciones norteamericanas, ¿ah? Veamos qué está pasando allá. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que decir, bueno, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero yo creo que estas grandes crisis, pues, traen también grandes personajes y que los vamos a ir conociendo, los vamos a ir viendo. Y bueno, ojalá que este optimismo que tengo, pues, sea respaldado por la realidad, ¿no?, en los próximos meses y años, Julio. Esperemos que sea así, porque necesitamos que sea así. Necesitamos que sea así. Y bueno, particularmente me parece que pese a todo, este Congreso ha sido mejor que el Congreso anterior. A pesar del populismo, producto, creo yo, de una coyuntura electoral propia, ¿no?, de una situación de crisis, ¿no?, actúan así. Pero creo que ha sido, en resumidas cuentas, políticos, digamos, más conectados con la ciudadanía, en muchos temas de índole social. Bueno, Eric, ha sido un gusto tenerte el día de hoy con nosotros aquí en Opinión Libre. Esperemos más adelante volver a contar con tu presencia. Un placer tenerte por acá. El gusto ha sido mío, Julio, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Nos vemos, cuídate. Nos vemos. Bien, amigos, ese ha sido el tema del día de hoy, la política de nuestros tiempos, con el magíster Eric Urbina, profesor de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Ya lo saben, comparte y comenta este video y no se olviden de seguirnos en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta la próxima semana.